buen día. Eh, esta semana me comentaba Graciela de uno de los audios que mandaba Susana Monese en cuanto a que todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? Y bueno, en este momento especial del COVID, eh, tanto nosotros como los que van a compartir al último, Abel y Patricia Vallejo, estamos todos en cuarentena y eh, tratando de que esto se nos pase pronto. Así que, bueno, como todo lo que respira alabe al Señor, vamos a escuchar esta canción para alabar al Señor. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, y habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos: oh, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. No sé, es muy grato poder informar, poder contar sobre las cosas que pasan. Y no sé cuántos de ustedes saben que estamos viajando a Gualeguaychú. Sábado de por medio, Graciela y yo, y aquellos que quieran sumarse, también fuimos con Norberto.
estuvimos viajando y encontrándonos con los hermanos allí y realmente los que están tienen un corazón deseoso de servir y de trabajar para el Señor, así que estos tiempos han sido especiales, ¿no? Hay cosas para hacer en la parte de edilicia, hay cosas para hacer en la parte de visitar a las personas, hay cosas para hacer en restaurar en todo sentido, así que este tiempo que podamos tener, que sea un tiempo de que estamos yendo de construir para alabar y bendecir a Dios. Yo le voy a pedir que ore por Guillermo, por Noemí, por Inés, por Daniel, por Pío, eh, por la señora de Gilbert. eh, estas personas que son las personas que están acercándose y están poniendo su corazón allí, así que podemos estar orando por esto. Así que cuando tengamos nuestro tiempo de oración, oremos especialmente por la obra allí en Gualeguaychú y que Dios nos dé sabiduría de cómo hacer y qué hacer en ese lugar. Bien, como habitualmente hacemos en las reuniones misioneras, queremos contarle un poquitito sobre los distintos lugares que estamos apoyando, para que sepan ustedes que son parte de esto. Ustedes saben que en Salta, en Aguaray, está el merendero que se llama Niños Felices, y nosotros seguimos con el apoyo de varios hermanos que ofrendan, enviándoles el aporte para que puedan seguir adelante. La chica que está a cargo, la verdad que siempre nos informa muy fielmente, nos manda muchas fotos. Hay en este momento unos 23 chicos en la lista que están asistiendo. En realidad no son 23 todos niños, sino que también hay un anciano y una mujer embarazada. Y el aporte también les está sirviendo para comprar algunos elementos que les hacía falta, como una mesita y una olla para desarrollar mejor las actividades. Así que sigamos orando por este lugar, así como ocurre en todas partes. Hay gran necesidad por la situación que estamos viviendo. Así que seguimos aportando esto y quien quiera sumarse puede comunicarse con nosotros. Otro lugar con el que estamos en contacto, y los que están en el grupo de oración por las misiones han estado recibiendo los informes en esta semana pasada porque fue muy convulsionado justamente ese lugar. Nos referimos a la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, donde están los misioneros Patricio y Esperanza Villarroel, que llevan adelante el orfanato Happy Children. Justamente unos días antes de que sucediera la catástrofe que ocurrió allí, habíamos pedido oración por ellos el día anterior, porque están también extendiéndose a una aldea cercana, la aldea de Saque, donde ven muchos niños desnutridos y una gran necesidad, y estaban pidiendo apoyo. Bien, al otro día ocurrió entonces la catástrofe de la que nos informaron, que fue la erupción de un volcán. La verdad que el volcán tiene un nombre rarísimo que en el idioma del lugar, que yo no puedo repetir. Pero el volcán, la ciudad parece que está construida entre el volcán y un lago. Y el volcán tiene la característica de no tener una sola boca donde sale el fuego, sino varias chimeneas. Entonces fue realmente algo tremendo. Gracias a Dios, ni el orfanato ni el departamento de los misioneros está en uno de los barrios que resultaron afectados, aunque sí sentían muchísimos temblores y vivían junto con toda la ciudad
el terror, el corte de luz, corte de todos los servicios. Pero pasado un poco esos días, el misionero nos envió informes mostrando la cantidad de barrios que habían quedado tapados por la lava, y espantoso pensar que calculan que unas 50.000 familias quedaron sin viviendas. Sí, 50.000. Imagínense la catástrofe que resulta eso. Muchos huyeron justamente hacia esa aldea de Saque donde decían que había tantos niños desnutridos, tanta necesidad, sin ningún plan de contención del gobierno. Así que bueno, ahora que se está volviendo a tratar de reconstruir, imaginamos que va a ser muchísima la necesidad y la tarea. De modo que seguimos pidiendo oración por ellos, pero también queremos cumplir con el compromiso que nos habíamos hecho, especialmente las chicas de Corazón Misionero, de cada vez que tenemos reunión de misiones, estar juntando ofrenda para ellos, y cuánto más en esta ocasión. Así que queremos hacerle una propuesta. Si bien no nos encontramos en la iglesia para poder pasar una bolsa para la ofrenda especial, los que quieran estar ofrendando para estos misioneros, tanto en el Congo como para el merendero de Happy Children, el merendero de Aguaray, que nos comuniquen, que de alguna manera va a haber alguien que pase a buscarlo, y hay un pequeño obsequio recordatorio que las chicas de Corazón Misionero le van a acercar. Muchas gracias. Entró en erupción el volcán que está atrás de Nyiragongo. Uno chiquitito. El hijo de Nyiragongo. Está justo del otro lado. Tremendo. Se cortó la luz acá en Goma. Acaba de cortarse la luz. Amada familia, una vez más, transmitiéndole un poco la situación de lo que está pasando aquí. Se está conociendo más o menos una estadística de cuántas casas fueron calcinadas por el volcán. Hay un promedio de 50.000 familias que quedaron sin hogar. Y sí, ayer por lo que pude ver y que hubiera estado 2 o 3 horas más caminando, obvio que sobre la lava para llegar hasta lo más alto donde todavía hay hogares. Pero sí, no es para menos, y por lo que yo pude estimar ayer, yo decía, bueno, cientos y cientos de casas, pero sí, son miles de casas. Se estima un promedio de 50.000 hogares. El tema pasa aquí que en cualquier barrio, diríamos, en el contexto latinoamericano, hay en una manzana, diríamos, en una cuadra, pueden vivir, no sé, calculo unas 20 familias, no tengo idea, no, estoy pensando en voz alta ahora, tal vez 20, 25 familias, no sé, o menos. Sin embargo, aquí son todas casitas pequeñas que se van instalando una al lado de otras y solamente se van creando callejones en el medio, y así son esas casitas donde lamentablemente después, en una situación de incendio o catástrofe como estas, queda el desastre como lo estamos viendo. Así que bueno, esta es un poco la situación. Acá los temblores siguen y más distanciados pero fuertes. Hoy la mañana cayó un departamento que tiene también 4 pisos, más o menos como el que nosotros estamos alquilando como familia. Y bueno, hubieron muertos, así que lamentablemente la situación es muy grave en lo que concierne la crisis humanitaria de esta zona. Sumado a todo esto, ahora sí que se puede llamar que es grave total. Así que bueno, les pedimos sus oraciones para que Dios en su gracia intervenga a favor de tantas familias que han quedado sin nada. Un fuerte abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, ahora después de haber escuchado de Gualeguaychú,
de haber escuchado de el merendero de Aguaray, de haber escuchado de lo tremendo de el Congo, de escuchar también lo de Gualeguaychú. Hermanos, vamos a tomarnos un tiempo para que usted con las personas que están ahí en su casa pueda orar por cada una de estas cosas y pueda estar diciéndole a Dios, al Señor de la mies, manda obreros a la mies para que la palabra pueda ser predicada y extendida. Y también oremos por las personas que se puedan sumar a cada uno de los ministerios que son hacia afuera de la iglesia, ¿no? Así que les pedimos que en este tiempo de oración, 2 minutitos, 3, pueda ser escuchando esta música, pueda ser para interceder por todas estas personas. Levanta tus manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno, les cuento que ahora Abel y Patricia van a estar compartiendo con nosotros sobre realmente se sufre en el campo misionero. La verdad que si es por estar y lo que han pasado, estuvimos charlando con ellos y pasando un tiempo, es tremendo. Y ellos nos van a contar acerca de esto. Les cuento que ellos habían sacado todos los permisos para ir a Portugal y después ir a África, y resulta que cuando iban viajando a Buenos Aires le llamaron que Patricia le había dado positivo su análisis y por ende luego cuando volvieron a Concordia ellos los dos tenían y aún todavía están un poco recuperándose.
Así que ellos van a compartir con nosotros en esta mañana estas breves reflexiones acerca de lo que significa y es trabajar en el campo misionero. ¿Por qué cuando uno piensa en misiones lo relaciona con sufrimiento? ¿Es así? No. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que hay una cuestión, hay una historia mal contada, como decía mi jefe. En el contexto de los inicios de la obra misionera era difícil, no era fácil salir al campo misionero, pero es que no era fácil salir a ningún lado en aquella época. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Llevamos 200, casi 300 años de misiones. Entonces los primeros misioneros se iban en un barco que demoraba 3 o 4 o 6 meses en llegar a donde ellos iban. No dependían de motores, dependían del viento para navegar. Llevaban consigo frecuentemente su ataúd. Y era así, llevaban su ataúd. Una buena parte de los misioneros que salían no volvían, se despedían. Y algunos se morían un mes después de haber salido. Antes de llegar siquiera al campo. Había dificultades, claro que las había. No es más así. Yo les dije que hace 30 años atrás, una carta de Argentina a Guinea Ecuatorial demoraba 6 meses y llegaba con sellos de Ecuador, con sellos de Nueva Guinea, con sellos de... Porque nadie sabía dónde estaba Guinea Ecuatorial y la mandaban para ahí, y por ahí llegaba a Guinea Ecuatorial. Nosotros, en todo caso, hicimos que el correo supiera dónde estaba Guinea Ecuatorial y en los últimos tiempos ya no demoraba 6 meses, demoraba 5, menos. Hoy en día hay WhatsApp instantáneo. No debemos continuar con ese estigma del pasado o con esa idea de que ir al trabajo misionero es sufrimiento. No lo era para los que efectivamente sufrieron, cuanto menos para nosotros. Para nosotros siempre ha sido un gozo y no estoy verseando. Y no solo ahora, no solo ha sido un gozo, sino que ahora es una papita. Porque en realidad, en serio lo digo, ahora me gustaría estar como misionero en África, con toda la tecnología que hay. ¿Saben? Conozco un país donde nunca hubo teléfono fijo. Pasaron de no tener teléfono a tener antena satelital y tener teléfonos celulares. No conocen el teléfono fijo. Es como si a los hijos de Vanessa y David le mostramos un teléfono de esos con disco así. No saben para qué es. El otro día vino Bianca y me mostró. Dice, abuelo, ¿qué es esto? No sabía lo que era un cassette. Nunca lo había visto. Le digo, dame una virome que yo te explico. Pero los que conocemos el cassette, los que no conocen el cassette, no hay sufrimiento en el campo misionero. No lo vinculen con eso. No, hay gozo en el servicio al Señor. Sea aquí o en la China, hay gozo. Eso explica por qué los mártires en su día iban al martirio con gozo. Es medio tonto, pero yo me acuerdo una vez, me caí en un pantano, llegué con la moto empujándola, iba con gozo. Y yo mismo me miraba a mí mismo y decía, pero ¿cómo puedo ir con gozo? Y sí, iba con gozo, de no haberme muerto, pero gozo, ¿no? El Señor, Patti dice que la moneda del reino de los cielos es el gozo. ¿Se acuerdan? A la parábola de los talentos termina siempre igual, entra al gozo de tu Señor. El gozo. Y en criollo lo decimos así, sarna con gusto no pica. Yo creo que cuando estamos sirviendo al Señor y no tenemos gozo, tenemos que replantearnos cuál es nuestra motivación de lo que estamos haciendo. Eso es importantísimo porque si tu motivación es la gloria del Señor, que las personas le den gloria a Él, no importa lo que estás haciendo, como dice la palabra, todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de acción, hacedlo todo en el nombre del Señor y eso te va a traer gozo. Entonces, no se trata del lugar a donde vamos, porque el mismo Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. O sea, todo depende de nuestra relación con el Señor y de nuestra motivación. Cuando nos estábamos yendo, mi abuelita vivía, mientras estuvimos en África, ella se murió, pero la nona le decía a Abel, pero Abel,
te vas a llevar un niño de 2 años, al otro de 5, a un lugar donde hay tantas enfermedades. ¿Cómo van a hacer eso? Está mal, eso no es mayordomía de la familia que Dios te dio, no está bien. Y yo me acuerdo que le dije, nona querida, yo te digo una cosa, todo lo que pase estará realmente custodiado por el Señor. Si yo estoy en el centro de la voluntad del Señor, nada de lo que pase va a estar fuera de su voluntad. Si yo estoy aquí y pasa cualquier cosa, puede pasar aquí o en África, simplemente porque yo estoy confiando en el Señor. Y a ver, le decía, pero nona, cuando te viniste a la Argentina, desde allá, de Checoslovaquia, de Polonia, con el nono, ¿qué pasó? ¿Que alguien los esperaba aquí? No. ¿Vinieron en avión? No, vinieron en barco. Nosotros vamos a ir en avión y allí tenemos un lugar que ya está contactado donde vamos a vivir y donde vamos a servir al Señor. Entonces, todo es cuestión de que vos pienses en esto. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, dice el apóstol Juan, y vi una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos y que adoraban al Cordero. Entonces esa adoración, nosotros podemos decir, como dice John Piper, es tremenda esa frase, misiones existe porque no hay adoración, misiones existe porque adoración no existe. O sea, como decía un hermano nuestro, y bueno, donde hay adoración, ese no es un campo pionero. Entonces tenemos que mirar bien a dónde nos va a llevar el Señor para que podamos hablar a esas personas que nunca escucharon y esas personas adoren al Señor. Esa será tu motivación. Si tu motivación son los perdidos, y algún día te pueden sacar de quicio, porque los perdidos, y bueno, tendrán muchos defectos como tenemos nosotros y quizás más, y hablarán otra lengua y te pueden sacar de quicio y decir, Señor, ¿para qué estoy acá? Pero si tu motivación es que esas personas le den gloria al Señor, ahí cambia todo. No hay sufrimiento, como dijo un misionero, y si Cristo murió por mí, ¿cuál es el sufrimiento mayor que yo puedo hacer? No hay sufrimiento mayor para padecer por Cristo si Cristo murió por nosotros. Y como en esta película que hemos recomendado últimamente, La locura de Dios, ese misionero que estaba en África y su hijo se murió, se pregunta, ¿habré hecho bien? Porque todo el mundo le decía, bueno, si hubieras estado en Estados Unidos, tu hijo no se hubiera muerto, que estabas ahí, no había hospital y se murió. Entonces él dice, yo tuve que replantearme cuál era mi motivación, y mi motivación es que la muerte de Cristo valga la pena. Si Cristo murió por todos, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Y los que nunca escucharon, para esos también no murió Cristo. Y bueno, es fuerte, pero creo que nuestra motivación es la que elimina el sufrimiento y nos llena de gozo. Porque si los que nunca oyeron mueren sin haber oído, para ellos por lo menos no valió la pena, ni el sacrificio, ni la pasión, ni la muerte, ni la resurrección de Cristo. Murieron sin esperanza. Y hay otra cosa que nos llena de gozo, es pensar en un versículo que nunca, un versículo de la palabra que nunca lo consideramos. Nosotros sabemos Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que, su Hijo único, para que dé su vida por el mundo y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unos versículos después, en Juan 3:35 dice, pero de tal manera Dios amó a Jesucristo que todas las cosas le entregó a Él. Ahora, ya sabemos que todo fue entregado a Jesucristo, pero los agentes de esa entrega somos nosotros. O sea, eso está clarísimo en la Biblia.
todo le fue entregado a Jesucristo por el Padre. El mundo le fue entregado a Jesucristo. Dios amó al mundo y entregó a Jesús, pero Dios amó al Hijo y entregó al mundo. Entonces, en sus manos, obviamente. Entonces nosotros somos esos agentes para recuperar de manos del enemigo ese mundo que aún no ha escuchado y entregárselo a Jesucristo. Esto nos da mucho gozo. Hemos dicho de no pensar en misiones o en ir al campo misionero con la idea de ir a sufrir. Pudo haber sido así en el pasado. Incluso pudo habernos pasado algo de eso a nosotros en el principio. Pero el sufrimiento no, ni es un obstáculo ni es una constante hoy. Ni lo ha sido, ni lo debería ser nunca. Yo quería mencionar un pensamiento bíblico. La Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, que al mundo le ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea en el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria, por lo menos en versión Reina Valera, pero el 17 lo ignoramos un poco, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso es muy esclarecedor. El 18 acrecienta más y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo ha sido condenado? En el mismo contexto Jesús dice de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido allá, en el Edén, cuando fueron condenados, cuando el pecado original destruyó la relación de el Creador con sus criaturas. Esa relación exige santidad, ausencia de pecado. Y el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados y buscar y salvar lo que se había perdido. Al terminar su ministerio, después de que Él dijo, consumado es, se levantó victorioso de la tumba y dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y el Padre lo había enviado a Él a buscar y salvar lo que se había perdido allá en el Edén. El que en Él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado allá en el Edén. Y a veces, esto lo aprendí trabajando en las prisiones en el campo misionero, y aprendí que hay dos tipos de presos, por lo menos en las prisiones donde yo trabajé. Los que están en prisión preventiva, esperando que les llegue el día en que van a ser juzgados y sentenciados o absueltos. El día del juicio los mantiene presos en prisión preventiva. No han sido juzgados aún. Y los otros son los presos en prisión efectiva. Esos son reclusos que ya están condenados, sobre los cuales ya se ha dictado una sentencia condenatoria. Me acuerdo que en términos evangelísticos era muy sencillo evangelizar, aún en una cultura europea de gente atea, agnóstica, racional, que ha despreciado en su vida en libertad a Dios, pero en la prisión preventiva ellos estaban dispuestos a agarrarse de cualquier tabla de esperanza o de salvación. Entonces era fácil evangelizar a los que estaban en prisión preventiva, porque estaban esperando el día del juicio, tenían la esperanza de que en el día del juicio iban a ser absueltos o les iba a tocar una pena menor de la que merecían, etcétera, etcétera. En cambio, los presos que ya están condenados no tenían esperanza, especialmente en el sistema carcelario portugués, que no se usa salir
antes de terminar la pena. Raramente se sale a los 2/3 de la pena o a los 3/4 de la pena, mucho menos en la mitad de la pena. La salida, esa libertad condicional, existe muy raramente. Entonces ellos no tienen esperanza. Bueno, yo creo que los perdidos, tal como la Biblia nos enseña, no tienen esperanza, ya han sido condenados. Y a veces nosotros los tratamos como si estuvieran en prisión preventiva. No lo están. No tienen esperanza. Ya están condenados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y Él dijo, vayan ustedes y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado en todas las naciones. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Miren, el concepto de perdición no es presos en prisión preventiva. Están perdidos y no tienen esperanza, salvo que nosotros vayamos a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos, levantémonos y vayamos juntos en el nombre de Jesús. Gracias, Patricia. Gracias, Abel. Gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido compartir en esta mañana estas pequeños informes y estas pequeñas realidades que nos llevan a decir, Señor, como decía Isaías, acá estoy. Y no es fácil decir, mandame a mí. No es fácil decir, mandame a mí. Que en esta semana podamos, los que pueden salir, ir a donde el Señor quiere que estemos y compartamos el Evangelio y las misiones como Él quiere que lo hagamos. Querido Dios, gracias por esta mañana. Bendecinos y guardarnos, acompañarnos en este día y ayudarnos realmente a proclamar la palabra tuya en todo lugar, en todo momento y a cada persona. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cualquier otra información que sea necesario transmitir, se van a transmitir a través de los diferentes medios que tiene la Iglesia. Que tenga un hermoso domingo y bendecido, y ore por aquellos que no están bien de salud. Que Dios les bendiga ricamente. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, Ni lo alto ni profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor.